Listo. Bueno, vamos a continuar entonces hoy con el tema de la introducción a los senderos. Les comentaba que pronto vamos a tener que hacer nuevos cálculos para ponernos, ¿cómo se llama?, al día dentro de este árbol de la vida y poder, como de manera puntual, encontrar cuáles son nuestros senderos personales. Así que yo creo que la próxima clase, el próximo jueves, nos va a tocar ya de lleno papel y lápiz en mano para tomar el laboratorio y sacar todos los cálculos que nos toca. Pero hoy vamos a seguir aprendiendo un poquito las generalidades sobre los 32 senderos místicos de sabiduría. ¿Se recuerdan que la semana pasada mencionamos el nombre de Dios, Elohim? Que es el que se repite varias veces durante la creación y que de cada una de las repeticiones de este nombre representa pues un momento importante en la creación, así que hoy es lo que vamos a retomar, el tema del nombre de Dios Elohim, ¿verdad? Que se menciona durante toda la narración de la Torá o de la Biblia, pero tiene principal protagonismo en esta parte del Génesis o Bereshit, que es el nombre de esta sección de la Torá. Bereshit significa en el principio, ¿verdad? Lo tradujimos o nos lo tradujeron a la versión bíblica como Génesis para poder hacer ese enlace de lo que ocurrió pues en el origen, ¿verdad? En el origen de todo este proceso creativo y de dónde parte lo que nosotros conocemos como la creación. Vamos a ver. Entonces, una forma de referirse al creador es Elohim. Sabemos que pues, por lo menos en la Torá se nos narra muchas veces los diferentes nombres que tiene Dios. En la Biblia no aparecen todos los que podemos tomar para referirnos a Él, ¿verdad? Pero en este caso, este nombre fue usado a lo largo de la primera narración de Bereshit Génesis para describir el acto creativo o de la creación. Se repite 32 veces y cada repetición corresponde a un sendero del árbol de la vida, uniendo así la sefirot entre sí. ¿Se recuerdan que la semana pasada dijimos que el tema de cómo se llama, de los nombres de Dios es que se atribuyen a un aspecto específico de Dios, ¿verdad? No es que tenga muchos nombres, así como nosotros utilizamos nuestro nombre personal como una etiqueta que nos diferencia, en el Creador no funciona de la misma manera, sino que tiene muchos nombres para describir los diferentes atributos que lo componen, ¿verdad? Y como son muchos, es por eso que tiene diferentes nombres, tiene muchos nombres compuestos. Algunos son nombres de 4 letras, como el que vimos la semana pasada del tetragramatón o el Yod He Vav Hei. Hay nombres que incluso están compuestos de 42 letras. Están los 72 nombres de Dios. O sea, hay muchos códigos. Que en Cábala, cuando se habla de nombres, en realidad de lo que se está hablando es de la combinación de las letras y cómo estas letras contienen energías específicas que se refieren a un atributo en especial. Pero al final es tan difícil poder encapsular al creador en un concepto que por eso es que se trata de utilizar varios para poder, digamos, de alguna forma terminarlo de entender en base a nuestro corto alcance del cerebro humano y la parte racional, ¿verdad? Esto nos lleva de nuevo al tema de la sabiduría, ¿verdad? Que se trata de la mente simple y unificada, pero sin que necesita ser dividida en senderos. Creo que aquí lo puse mal, pero a ver. Se trata de la mente simple y unificada, pero que necesita ser dividida en senderos, separados mediante el poder del entendimiento, ¿verdad? Hemos hablado que en sabiduría, Jogma, entendimiento, Binah, pero al final una se corresponde o se pertenece a la otra, ¿verdad?
para poder llegar al Da'at es necesaria la sabiduría, junto con el entendimiento en equidad, en equilibrio, en sintonía, a la misma distancia, digámoslo así. Y esa es la razón por la cual se encuentran en el mismo eje, ¿verdad? Una al lado de la otra, iniciando en la columna derecha y la columna izquierda, ambas sefirot, ¿verdad? Patty pregunta, ¿qué significa tetragramatón? ¿Solo se refiere al Yod He Vav Hei? Sí, así es. El tetragramatón es el nombre que le ponen al nombre de Dios de 4 letras, ¿verdad? En la Torá y en la Kabbalah se le conoce al Yod He Vav Hei con el nombre de 4 letras, que como lo vimos la semana pasada corresponde a los 4 mundos del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, es un nombre compuesto por ser de 4 letras, es que se le llama el nombre de tetragramatón, aunque sonara que fuera 3, a mí el tetra siempre me sonó a 3, ¿verdad? Y la verdad, creo que valdría la pena que investigáramos por qué tetra no es de 3, sino que se refiere a 4, porque eso sí me parece un poco loco, pero le llaman tetragramatón porque es un código de 4 letras, ¿verdad? Y es el nombre que utilizan para que identifiquemos y no digamos a cada rato Yod He Vav Hei, ¿verdad? Que es como un poco complicado, muy largo, y que en la parte latina o traducida al griego y todo esto en la Biblia, recuérdense que no le llaman Yod He Vav Hei, sino que se le llaman Yahvé o Yahweh, que tampoco está como que bien dicho, ¿verdad? Ahora bien, los 32 senderos se expresan como las letras y los números, puesto que ellos representan división, pero también constituyen distintas manifestaciones del entendimiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que recorremos aquí en el mundo físico, a través de la experiencia de vida, es una forma de lograr el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De esa sabiduría que nos lleva de regreso al estado de unicidad en Keter, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que todo lo que vivamos solamente nos conecta a Binah, ¿no? Pero necesitamos, desde donde sea que estemos, digamos que todos nos ubicamos aquí en Malhut, ¿verdad? Aquí en el arbolito de la vida en Malhut, ¿verdad? Y vamos escalando los diferentes estados de conciencia. O sea que podríamos estar algunos experimentando el rigor, podríamos estar unos experimentando en alguno de estos senderos, pero al final la primera puerta que necesitamos conectar para regresar al estado de unicidad es Binah, que es el entendimiento. Y automáticamente Binah nos conecta con la sabiduría de Jochma. Y cuando todos estamos en Jochma, ya estamos a un paso más cerca de regresar a la unicidad de Gesed, ¿verdad? Por eso acá nos dice que los 32 senderos se expresan como las letras y los números. Letras, los senderos que conectan las esferas. Números, recuérdense que hablamos la semana pasada que representa las esferas en sí, ¿verdad? Puesto que ellos representan división, pero también constituyen distintas manifestaciones del entendimiento. De manera que cada experiencia de vida y cada vez que recorremos un sendero, en realidad lo que estamos haciendo es accediendo a un pedacito del vasto entendimiento que existe en el sistema de la creación, ¿verdad? Y eso de alguna forma, al recorrer todas las experiencias posibles a través de diferentes vidas o diferentes experiencias en una sola vida, estamos tratando de absorber la mayor cantidad de entendimiento posible para poder acrecentar nuestro nivel de entendimiento, nuestra conciencia, y poco a poco ir regresando o retrocediendo de regreso al uno, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está. Gracias, Pati. Tetra es un prefijo numérico de origen griego de 4. Ahí está. Me encanta, gracias. A mí de verdad no me sonaba lógico lo del tetra. Se me hacía siempre a 3, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos la respuesta respaldada por el tema del griego. Es que los griegos, ya ven, todos nos lo hicieron bolas. Así. Bueno, sigamos. Acá tenemos entonces Jochma, es el principio de la columna derecha. Es la sabiduría. Es el aspecto o la fuerza masculina, ¿verdad?
Frente a él tenemos, o al lado de él tenemos a Binah, que es el principio de la columna izquierda, ¿verdad? Recuérdense que columna derecha, rigor, columna izquierda, perdón, columna derecha, misericordia, y columna izquierda, rigor, ¿verdad? En Jochma tenemos lo que se conoce como la energía del Padre, ¿sí? Acá les escribo en arameo la palabra Ab, y Ab significa Padre. Y luego tenemos en Binah el concepto de madre, ¿verdad? En hebreo arameo se dice Ima. Y si se dan cuenta, en el árbol de la vida tenemos uno al lado del otro. Hemos dicho muchas veces que los dos se complementan, se necesitan, se pertenecen. Uno no está sobre el otro, sino que femenino y masculino están uno al lado del otro. Y en el momento en el que se reconoce y se acepta y se vibra en ese nivel de igualdad, se da origen al Dat, donde masculino o positivo y femenino negativo se hacen uno solo. Y esto da origen al fruto, que conocemos como hijo, o la palabra ben en hebreo arameo. El fruto o el hijo de la madre y del padre es la integración del positivo y el negativo, del masculino y el femenino, ¿verdad? El Da'at por eso es que siempre va inseparable de Binah y Jochma. No lo tomamos como una sefirá, independiente, sino que siempre decimos que es el resultado, es la sefirá que resulta como la unión del positivo con el negativo. Entonces tenemos que Jochma viene siendo lo masculino y representa la fuerza creativa, mientras que Binah representa al padre, lo femenino, la delimitación o el contenedor en donde la fuerza creativa se contiene y se nutre para tomar forma. Mientras que el fruto es la manifestación o la integración del masculino y el femenino. ¿De qué estamos hablando aquí? De la famosa Sagrada Trinidad. Al final recuérdense que la creación misma nos explica que todo se funciona y se mueve por triadas. Y esta es la triada principal, que da origen al principio de la creación. Si se dan cuenta, tenemos la triada principal del árbol, sería Keter, que agregaríamos aquí arriba Keter, Jochma y Binah. Pero el momento en el que la creación empieza a existir es cuando Jochma y Binah unifican sus polaridades para para dar origen al fruto o dar origen al hijo, ¿verdad? Y en ese momento, de aquí para abajo, es que empieza a suceder el Génesis, que es cuando empieza a suceder, cuando se empieza a narrar en el Génesis y se creó el cielo y se creó la tierra y no sé qué, y los animales y no sé qué, y el primer día y el segundo día, ahí es donde empieza a ocurrir. El Serampín es donde empiezan a ocurrir los días como nosotros ya los percibimos también. Por supuesto que en la creación, cuando no escuchamos o leemos la narración de Bereshit, no se refiere a los días de la semana, como nosotros los conocemos, de 24 horas, sino que estos fueron miles de años, ¿verdad? Se dice que fueron por cada día narrado en la creación 1000 años para nosotros en tiempos de humanos, aquí en el mundo físico. El tiempo y el espacio para nosotros aquí en la Tierra es distinto a lo que ocurrió fuera de aquí del plano físico del planeta Tierra, si lo queremos ver así. Ahora bien, también es importante que recordemos que es algo que está ocurriendo. Yo sé que ahorita es como que entra en la parte de conflicto porque decimos que la Torah narra lo que sucedió, pero también decimos que es algo que está ocurriendo en tiempo real. O sea, este proceso creativo en realidad está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Y sigue ocurriendo y va a seguir sucediendo. Y aquí es donde el hámster se nos tropieza y se nos cae de la ruedita, porque puede ser que, ¿cómo así? Que no es pasado, pero es presente, pero entonces, ¿por qué? Porque los tiempos fuera del planeta Tierra, pasado, presente y futuro, son uno solo.
Solo aquí, en el mundo físico, decimos, ay, lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy y lo que va a pasar. Pero lo que nos narra la Torá es lo que ha sido, lo que es y lo que será al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la fuerza creativa no toma forma si no es contenida por un recipiente o un canal que le permita ser moldeada. Como por ejemplo, el útero femenino o un bebé. A ver, voy a regresar un poquito. Esta es la fuerza creativa, ¿verdad? Que es Jochma. Y acá dice, la fuerza creativa no toma forma si no es contenida por un recipiente o un canal que lo permita ser moldeado. Y la Cábala nos ha dicho que ese recipiente o esa vasija que es capaz de contener la luz creativa del masculino es el femenino, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos Jochma padre, Binah madre. Jochma es la luz y Binah es la vasija que contiene a la luz. Ahora voy a cambiar acá de presentación. Denme un segundito. Porque aquí ya vamos a empezar a hablar de cómo se llama, de los cálculos de sendero, pero no quiero pasar a eso sin haberles dado todo la parte de conceptos. Ahí está, ¿ya se ve en pantalla nuevamente? ¿Todavía no? Es que no veo a nadie de ustedes, entonces no sé si... ¿Sí? Ok. Gracias. Ok, entonces se ve la pantalla donde está como el cosmos en moradito y eso, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, Entonces, muchísimas gracias. mira usted. Muy bien, gracias. Entonces, la creación se llevó a cabo con números y letras. ¿Sí? ¿Alguien me habla? ¿No? Ok, es que oí que alguien me hablaba, pero se oye cortado. Ok, la creación se llevó a cabo con números y letras. El árbol es como un mapa transitable al 100%, ¿verdad? Es el mapa de la creación, la radiografía del alma. Está compuesto por las 10 sefirot, que son los 10 números primordiales, y corresponden al principio y a cada vez que aparece en la narración de Bereshit, Elohim dijo, ¿verdad? Por eso es que les empecé esta presentación hablándoles y retomando el tema en el que nos quedamos la semana pasada sobre Elohim, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que esto sucede en la Torá? Bueno, quienes no lo han leído, los invito al terminar la clase que vayan a buscar su Biblia o su Torá y busquen la narración de Bereshit y van a encontrar que ahí dice estas 10 veces, bueno, este montón de veces que se repite el nombre Elohim, dice, en el principio Elohim creó, cuando dicen esa primera frase, lo que se creó fue Keter, ¿verdad? Luego dice, Elohim dijo que haya luz. Y continúa la frase, yo no la puse aquí completa, ¿verdad? Pero, y Elohim dijo que haya luz y en ese momento lo que se creó fue Jochma, la sabiduría, porque dijo que haya luz. Y nosotros nos imaginamos como que algo pasó, que se iluminó el ambiente o que en ese momento para nosotros se hizo la luz, podríamos pensar que fue el momento en que se manifestó el sol, pero no, eso llegó después. Cuando Elohim dijo hágase la luz se refería a la sabiduría de Jochma. Luego Elohim dijo que haya firmamento y lo que surge es el entendimiento, que es Binah. ¿Por qué firmamento? ¿Qué es el firmamento? El firmamento es esa membrana, ese espacio, ese útero que contiene a los planetas, a las estrellas, ahí flotando en su interior. Es el útero universal. ¿Verdad? Luego dijo Elohim, dijo que las aguas se reúnan y lo que ocurrió fue que se manifestó la bondad de Gesed. Elohim dijo, brote la tierra y la vegetación. Perdón, brote de la tierra vegetación. Y lo que surgió fue Geburá, que es la severidad. Elohim dijo que haya luminarias. Y aquí surgió Tiferet, que es la belleza. Elohim dijo que las aguas pululen, perdón, y surge Netzach, la victoria.
Elohim dijo que la tierra engendre animales y lo que aparece es Jod, o la gloria, ¿verdad? Elohim dijo, hagamos al hombre. Y entonces lo que surge es Yesod y la energía del sustento. Y Elohim dijo, sed fértiles y multiplicados, y lo que surge es Malhut, el reino, en el lugar donde todo el fruto se iba a poder manifestar al final. Entonces, creo que varias veces hemos leído la Torá, pues quienes lo han leído o lo escucharon o se recuerdan de la escuela dominical cuando éramos niños y nos contaban la historia de la creación. Y varias veces hemos escuchado esto, ¿verdad? De que Elohim crea, dicta que haya luz, que haya firmamento, que se reúnan las aguas. Toda esta narración en realidad lo que hemos estado leyendo, lo que habíamos estado escuchando, en realidad era la descripción de cómo surgió el árbol de la vida, que es el sistema de la creación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Retomando entonces con lo que partimos la semana pasada en el Sefer Yetzirah, ¿verdad? Y dice, y creó su universo con 3 libros, Sefarim, con texto Sefer, con número Sefar, y con comunicación Sipur, ¿verdad? Las 22 letras de fundamento, las grabó, las talló, permutó, las pesó, las transformó y con ellas dibujó todo lo que formó y todo lo que formará. Se los estoy leyendo nuevamente porque a partir del momento en que empecemos a estudiar los senderos, esto va a ser muy común. Cada clase va a empezar con una frase así, ¿verdad? De cómo tomó una letra, ¿verdad? Y vamos a ir estudiando el significado de esta letra y su vibración y demás. Cómo tomó esta letra, la grabó, la talló, la permutó, la pesó, la transformó y la combinó y formó con ella el sendero que vayamos a estudiar en su momento, ¿verdad? Así que este texto contiene mucha información codificada, que es lo que vamos a ir ¿cómo se dirá? Desmenuzando en cada una de las clases de los senderos. Entonces, de la palabra sefirá, resulta que tiene 3 raíces, ¿verdad? Tenemos la primera, sefer, que quiere decir texto o libro. Está ligado a la forma de las letras y se refiere a la dimensión del espacio, que es la altura, la anchura y la profundidad, ¿sí? A esto se refiere la palabra sefer. Y aquí nos está diciendo, a ver, aquí nos está diciendo que Dios creó el universo con 3 libros. La palabra para libros es sefarim, ¿verdad? ¿A qué libro se refiere? Al Sefer, al Sefar y al Sipur. Y entonces aquí nos están explicando que el primer libro, que es el Sefer, es de donde proviene el origen de la palabra Sefirá, ¿verdad? Sefirá es la esfera, las esferas que contienen los estados de conciencia. El Sefer Yetzirah no lo explica como que fuera un libro de texto, ¿verdad? Por eso aquí dice Sefer significa texto o libro, ¿verdad? Que contiene dentro de él, ¿qué es un libro? Un libro es un documento que reúne contenido en forma de texto y ese texto contiene información, contiene un nivel de entendimiento. Bueno, contiene 4 niveles de entendimiento, pero a nosotros nos toca conectar con cada uno de esos niveles de entendimiento para poder absorber la información que hay dentro de ese libro, dentro de ese texto, ¿verdad? Entonces, el Sefer se ocupa de lo que es la dimensión del espacio, la altura, la anchura y la profundidad de las cosas. Mientras que Sefar está ligado a la dimensión del tiempo. Tiene que ver con el valor numérico de las letras. Entonces, acá vimos 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad. Y aquí se le agrega una cuarta, que es el tiempo. Estamos hablando de 3 dimensiones y aquí le agregamos la cuarta dimensión, que tiene que ver con el valor o la vibración numérica de las letras. Entonces ya estamos, aquí en el anterior hablamos de texto, libro, que tiene que ver con la forma de las letras,
Y hemos dicho que las letras en realidad son recipientes que contienen energía dentro. Y luego acá nos dicen que el Cefar tiene que ver con el valor numérico de estas letras. Entonces, además de estudiar esa información que contienen las letras, vamos a estudiar su vibración. Y luego tenemos el Sipur, que está ligado a la ascensión que obtenemos a través de la comprensión o el sentido de las palabras. Dice, ascensión que obtenemos a través de la comprensión o el sentido de las palabras. Es la conciencia que logramos alcanzar cuando logramos la comprensión de lo que está diciendo una palabra. Y la palabra se refiere no solo a la letra, sino a la forma de la letra y a la vibración o la energía numérica de esta letra. El Sipur tiene que ver con la pronunciación de las letras, lo cual es lo que nos conecta con la quinta dimensión. Espero no estarlos perdiendo en este momento, porque estamos accediendo a un nivel de comprensión que para muchos es algo muy nuevo. Estamos acostumbrados a las 3 dimensiones de la altura, la anchura y la profundidad, ¿verdad? Muchos ya hemos llegado a comprender o a apreciar lo que es el significado del tiempo, pero aquí estamos accediendo a una vibración superior a las 4 anteriores, ¿verdad? Cuando hemos visto en otras tendencias espirituales o en la física o en la metafísica que se nos habla de las dimensiones y de que vamos a ir accediendo a las diferentes dimensiones, bueno, la Cábala lo explica de esta manera, bastante complicada, ¿verdad? Pero quiere decir que las 5 dimensiones al final se unen en un solo estado. Se conectan unas entre otras. No podemos llegar a la quinta dimensión sin haber pasado por la altura, la anchura y la profundidad, o sea, las dimensiones del espacio, sin haber comprendido la dimensión del tiempo. No podemos llegar a la ascensión, a esa comprensión del sentido que nos expresa lo anterior, ¿verdad? Entonces, acá el espacio, que es la altura, la anchura y la profundidad, son 3. El tiempo es 1 y la ascensión es 1. 3 más 1 más 1 nos da 5. Estamos hablando 5 dimensiones. El Sipur, la habilidad de poder comprender el sentido que tiene una palabra y además poderla pronunciar comprendiendo ese sentido. Nosotros muchas veces hablamos solo por hablar, decimos cosas sin pensar, decimos cosas sin comprender lo que estamos diciendo. Y cuando hacemos esto, es no tener valor ni concepto de lo que significa la creación. Recuérdense que la Torah es bien clara cuando dice que el verbo es el que crea. Dios cómo creó con el verbo, con el sonido, ¿verdad? Y nosotros hablamos pendejadas. ¿Y qué es lo que estamos creando entonces en nuestra realidad? No tenemos el concepto, no hemos alcanzado la concepción de creación y por eso es que no cuidamos del verbo, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de manera vulgar, de manera soez, cuando hablamos patanería, cuando hablamos malas palabras, cuando hablamos mentira, cuando hablamos sandeces, pues, sin sentido. Estamos degradando el valor de la creación. Por eso dice que el sabio es el que calla y solo emite sonido cuando de verdad tiene que hacerlo porque valora sus palabras, valora el poder de su palabra. Es algo muy profundo de reflexionar porque creo que sobre todo si nos cuesta el quedarnos callados o somos de estas personas que hablamos sin parar, hay que tener cuidado con lo que se dice y ser conscientes de lo que estamos diciendo y cómo estamos utilizando el poder de la palabra. Entonces, el árbol de la vida tiene senderos que conectan las sefirot. Estos senderos son transmisores de información. Aquí les expliqué la semana pasada que estos caminitos que conectan una con otra las sefirot, pues son estos como conectores, ¿verdad? Conexiones entre una y otra dimensión, ¿verdad? Y como dice acá, son transmisores de información.
¿Por qué? Porque sirven como de canal. Son conductos que llevan la información de una a otra sefirá, ¿verdad? Llevando o haciendo, permitiendo que viaje la información entre unos y otros, así como las neuronas, así como nuestro sistema circulatorio, que comunica y lleva la información que se mueve a través de nuestra sangre de un órgano a otro, de un sistema a otro sistema. Entonces estamos hablando de un chip cósmico cuando estamos estudiando el árbol de la vida, que trae energía de un plano al otro. Es a través de la conexión que tenemos con el árbol de la vida, que ya vimos que tiene que ver con nuestros chakras, que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, que tiene que ver con los órganos de nuestro cuerpo, que tiene que ver con diferentes estadios o niveles de conciencia o aspectos de nuestra vida. Vimos que cada sefirot tiene una correspondencia planetaria, por ejemplo, así que está conectado con el cosmos, ¿verdad? Y entonces, así es como dentro de nosotros habita este chip que permite que conectemos con los planos superiores y que traigamos información, pero también envía información. Cada vez que nosotros aprendemos algo, que tenemos una experiencia, esa información se transmite también a los planos superiores. Y así es como al final todo está conectado. Y lo que ocurre arriba, ocurre abajo, y lo que ocurre abajo, ocurre arriba. Vamos a ver qué me ponen por acá. Es como una neurona haciendo sinapsis. Me encanta la explicación. Sí, exactamente. Así es como funciona. Ahora, si se dan cuenta, esto es como una tecnología biológica, lo que estamos estudiando. No es algo abstracto, aunque no podamos verlo, porque es tan vasto, ¿verdad? Es como, así como pudiéramos meternos a un microscopio y poderlo ver en ampliación, también tendríamos que verlo con un telescopio para poderlo ver ampliado, porque es algo que sucede en el cosmos, pero es algo que sucede también dentro de nuestras células, ¿verdad? Es un fractal en macro y en micro a la vez. Está en todas partes. Entonces, la mejor forma de poderlo estudiar es en la vida misma, ¿verdad? Comprendiendo nuestro caminar en el día a día. No tengo que estar pegada en un microscopio ni en un telescopio para poder entender el funcionamiento de la creación, el funcionamiento de este sistema, ¿verdad? El sistema de luz circundante o el árbol de la vida. La mejor manera de entenderlo es, pues, sabiendo el concepto y lo que esto significa, cómo se vive en el día a día. Por ejemplo, los días de la semana están distribuidos aquí. Tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea que todos los días de la semana estamos recorriendo el Serampín y llegamos a Malhut. Todos los días de la semana estamos recorriendo un sector del árbol de la vida. Por darles un ejemplo. Entonces, al estudiar lo que ocurre en el día viernes, por ejemplo, y si yo me acoplo a la conciencia de Yesod y la aplico y me alineo a ella en el día viernes, todo mi sustento o la energía o la luz que requiero para subsistir el resto de la semana llegaría como una fuente de agua que están haciendo en un lugar, un nacimiento de agua. Pero como no lo hacemos, no lo conocemos, no nos conectamos hacia eso, no, ¿cómo más les puedo decir? No hacemos conciencia. Lo que generalmente hacemos el viernes, ustedes pregúntense cuál es su rutina del viernes. Si no coincide con la rutina de la energía que tiene que ver con el día viernes, hacemos cortocircuito. Esto lo estudiamos en Ventanas Cósmicas. Quienes están recibiendo el curso ya saben qué es la energía del viernes y en algún momento acá también se los voy a compartir. Pero cada día de la semana tiene una energía. Y cuando no vamos en sintonía con esa energía, lo que logramos es un cortocircuito, porque no estamos fluyendo conforme dicta el sistema de la creación. Es como que nosotros fuéramos los rebeldes y nos están diciendo, mire, el sartén sirve para cocinar y nosotros lo queremos usar para bañarnos, así de loco y de incoherente.
Nos gusta llevarle la contraria al sistema de la creación y por eso lo que hemos logrado es quedarnos aquí atrapados en un loop que se repite y se repite y se repite. Porque recordemos en primera instancia que venimos a este mundo. Venimos a comprender todo respecto de la creación para poder llevar a cabo nuestra propia creación. Pero si ni siquiera podemos comprender cómo es que funcionan las energías y vibrar en sintonía con ellas, mucho menos, imagínense, ni mucho menos vamos a saber cómo llevar a cabo nuestro propio universo. Así de tonto ha sido todo esto. Pero yo creo que ya vamos, tengamos esperanza. Entonces, nosotros tenemos todas esas virtudes, ¿verdad? Podemos traer energía de un plano al otro y así entendemos que nosotros somos ese chip cósmico. Nosotros somos ese árbol de la vida. Nosotros somos un árbol de la vida ambulante. Cada uno de nosotros somos un fractal, un arbolito de la vida. Y cuando nos unimos en conciencia somos un gran árbol de la vida. Componemos o somos parte de la creación misma. Entonces las sefirot son bancos de memoria y en cada una de ellas hay estrellas y hay planetas, por lo que el árbol completo es un disco duro que abarca todo nuestro sistema. El árbol completo abarca el universo entero. En este disco duro quedan registradas todas nuestras memorias y esto es lo que se conoce como los registros akáshicos. Entonces, cuando nosotros hacemos lecturas o accedemos a lecturas de registros akáshicos, lo que estamos haciendo es entrando a estos bancos de memoria, donde se queda registrada la información que nosotros enviamos hacia el cosmos a través de nuestra experiencia de vida. Todo está registrado y por eso todos tenemos acceso a nuestros registros, porque son nuestras memorias de esta y de todas las vidas y de todas las encarnaciones por las que hemos pasado. Por eso es que acceder a los registros akáshicos es parte de nuestros derechos, si lo queremos ver así. Ahí esto no me camina. Ahí está. Entonces el Sefer Yetzirah nos explica que los planetas y las estrellas almacenan todas nuestras memorias, las acciones, emociones y pensamientos. Son interactivos con nosotros y así como pueden almacenar información, nosotros podemos acceder a ella. Quizá no hayan encontrado vida en otros planetas porque la función de ellos tal vez es ser bancos de memoria, bancos de información. Podría ser una teoría válida. Ok, ahora vamos a hablar de las letras. El alfabeto hebreo, arameo, está formado, o el Aleph Bet, está compuesto de 22 letras, las cuales se dividen en 3 familias. Tenemos 3 letras madre, que es de donde emana todo lo que existe, 7 letras dobles y 12 letras elementales. Eso sí, tomemos en cuenta y no se nos puede olvidar que estas letras fueron creadas por la luz del creador. Las utilizó como herramientas de trabajo. Digamos que son sus pinceles, sus crayones, sus lápices, con lo cual él dibujó lo que nosotros percibimos como la creación, ¿verdad? Entonces, lo primero creado por él fueron las 3 letras madre. Y luego en su combinación, como decía al principio, las pesó, las combinó, las permutó, y todo eso que hizo, con eso logró emanar muchas más vibraciones, muchas más combinaciones, de donde surgieron 7 letras dobles y 12 letras elementales, y en la combinación de todas estas letras unas con otras, es que se empezó a manifestar toda la creación como nosotros la conocemos. Entonces, las 3 letras madre se llaman madres porque son las primarias, porque derivan del entendimiento que es Binah. Digamos que fue lo primero que parió la matriz o el útero universal, estas 3 letras madre. Tratan de los 3 elementos primordiales para la creación y corresponden a las 3 veces que aparece Elohim
hizo. Cuando dice Elohim hizo, no dijo, sino hizo, es cuando se emanan las 3 letras madre. Y lo que emanó de estas 3 letras madres son el aire, el agua y el fuego. Tenemos que la letra Aleph es el aire, y es cuando dice Elohim hizo el firmamento, lo que surgió fue el aire. No como nosotros lo conocemos, tampoco. Era el elemento aire, como nosotros lo percibimos acá, ya es una manifestación de la materia, porque aquí en el mundo físico, lo que existe, lo que nosotros podemos percibir, ya es un estado de la materia. ¿Sí? Pero antes de que existiera el mundo físico como tal, el estado del aire era distinto, no les sé decir cómo era, solo les puedo decir que era distinto a lo que nosotros percibimos aquí como esa brisa cálida que logramos sentir cuando sopla el aire, ¿verdad? Luego dice Elohim, la segunda vez, ¿verdad? Elohim hizo 2 luminarias y lo que surge es el agua y la letra Mem. O de la letra Mem emana el agua. Y luego dice Elohim hizo las bestias del campo. Y aquí se utilizó la letra Shin, de la cual emanó el fuego. Y estas 3 letras son las que le dan origen al resto de la creación. Entonces, las 3 madres son 3 letras elementales. Elementales porque son de donde vienen los elementos. Si se dan cuenta, aquí no se habla de la tierra, porque es en la combinación de estas 3 letras que entonces surge el elemento tierra. Porque el elemento tierra es un resultado de los 3 elementos sutiles. Es como la consecuencia material de la combinación de los 3 elementos sutiles. Así que cuando decimos los elementos de la creación, no incluye la tierra, ¿verdad? Ahora, estas 3 letras madre corresponden a los 3 senderos que dan al árbol su estructura horizontal, ¿verdad? Tenemos el sendero del Aleph, que es el primer sendero, ¿verdad? El de la Shin, el sendero de la Aleph, que es la que está aquí al centro, y el sendero de la letra Mem, ¿verdad? Si se dan cuenta, son las que unen las sefirot que trabajan en equipo, que se corresponden, ¿verdad? Jukma y Binah, Geburah y Netzach, y Hod y Gesed. No, pero ¿cómo es? Sí, Hod y Netzach y Geburah y Gesed. Así es, perdón. Entonces, las que son del mismo color en resonancia o sintonía con los chakras son las que están unidas con vigas horizontales y son los únicos 3 senderos horizontales, los que corresponden a las 3 letras madres. ¿Por qué? Porque son las que nos ayudan a través de conocer las dimensiones de las columnas derecha e izquierda, es que logramos el equilibrio y conectar con la columna central. Luego tenemos las 7 letras dobles. Se llaman dobles porque pueden pronunciarse de 2 formas y así estas se refieren a la dualidad de los polos, ¿verdad? Ya vamos a estudiar qué letras son y cómo es que se pronuncian. Y asimismo están vinculadas a los 7 astros regentes que influyen en nuestra experiencia de la realidad, ya sea de forma positiva, ¿verdad? Libres de influencia astral, o de forma negativa, que sería bajo la influencia astral. Por eso es que la Cábala estudia astrología. Porque cuando no tenemos comprensión de que nuestro destino no está delimitado por lo que dictan los astros, vivimos bajo la influencia astral. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos que tomar las energías de los planetas para utilizarlas nosotros y construir en base a ellas, ¿verdad? Utilizarlas para construir nuestra realidad, entonces es cuando nos liberamos de la influencia astral, porque somos nosotros quienes estamos diseñando nuestra realidad y no estamos viviendo en una realidad prediseñada o una realidad como sería ¿cuál sería la expresión ahí? Como que nos dieron el plan básico y con eso nos quedamos, ¿verdad? No lo alteramos, sino que nos quedamos con esa limitación que ya venía de fábrica. ¿Sí? Predeterminada.
Entonces, estas letras corresponden a las 7 veces que aparece en la expresión Elohim vio. Vimos que las primeras 3 letras dice, cuando dice Elohim hizo, y aquí cuando dice Elohim vio. Y todo esto está contenido en la narración de Bereshit, ¿verdad? Entonces dice, Elohim vio que la luz era buena, y cuando se refirió a eso, se refería a la emanación de Saturno. Que Saturno trabaja directamente con la letra Bet. ¿Se recuerdan que les dije que las letras dobles se le llaman doble porque se pronuncian de 2 maneras? Aquí está. Bet o Bet. Así que cuando hablamos de que Dios decía que la luz era buena, en realidad se trataba de expresar cómo esa severidad del pobre Saturno que nadie lo quiere, en realidad la luz que emana de él era buena. Luego dice, Elohim vio que era bueno, y se refiere a Júpiter, que corresponde a la letra Gimel. Aquí la pronunciación, me van a perdonar, yo no hablo arameo, pero es Gimel, como cuando lo pronunciamos en normal nosotros, o Gimel, que es como gutural. Gimel y Gimel. Sí, yo sé que puede sonar igual, pero ustedes lo pueden practicar, ¿verdad? Gimel, como cuando lo decimos normal, la G-U-I, y luego es Gimel, que es como más seco. Luego decimos Elohim vio que era bueno y se refiere a Marte con la letra Dalet. Dalet o Dalet, con el acento en la A. Luego vuelve a repetir, Elohim vio que era bueno. Aquí va, yo se los estoy poniendo en desorden y luego vamos a ver una narración continua de cómo es que se expresa toda esta narración y vamos a ir entendiendo qué era lo que se creaba y que él veía que era bueno, ¿verdad? Entonces, cuando vuelve a decir Elohim vio que era bueno, estamos hablando del sol y el sol corresponde a la energía de la Kaf o Jaf. Elohim vio que era bueno nuevamente y aquí se refiere a Venus y a la letra Pei o Fei. Elohim vio que era bueno nuevamente y aquí conectamos con la energía de Mercurio y la letra Resh o Resh, como que dijéramos la R pero con la garganta. Elohim vio todo lo que había hecho y aquí se corresponde con la luna y la letra Tav o Sab. Entonces, estas son las 7 letras dobles, ¿verdad? Ya vieron por qué son dobles, porque tienen una pronunciación gutural o dental o labial y gutural, ¿verdad? Y estas 7 letras dobles corresponden a los 7 senderos que dan al árbol su estructura vertical, ¿verdad? Aquí si ustedes cuentan las linitas, ¿verdad? De una sefirota a otra, tenemos 7 senderos. Entonces ya tenemos las horizontales y ya tenemos las verticales. Y todas las demás líneas que van inclinadas de un lado hacia el otro son las letras que continúan, que son las elementales, que son 12 senderos o 12 letras elementales. Estas son llamadas así porque tienen una pronunciación única. Corresponden a los 12 signos zodiacales, a las 12 tribus de Israel y a las 12 piedras del Cohen Agadol, que son los cristales que se usaban en el pectoral, en la pechera que utilizaba en la vestimenta del Cohen. Y esta es la razón por la cual en las corrientes espirituales o místicas se hace uso de cristales y piedras, porque tienen correspondencia con estas vibraciones que tienen sintonía con las 12 letras elementales. Así que no hay que desestimar al reino mineral. Entonces, estas corresponden, bueno, ya les dije, ¿verdad? Los 12 signos zodiacales y esto, y se refieren a las 12 veces que Elohim realizó alguna acción. Entonces, en las primeras letras era cuando hizo, en las otras 7 letras fue cuando vio, y en estas 12 letras es cuando llevó a cabo una acción. Veamos cuáles son. Entonces dice, el espíritu de Elohim revoloteaba.
estaba llevando a cabo una acción, estaba revoloteando, ¿verdad? Y esto se refiere a la energía del signo de Aries, que su letra correspondiente es G. Elohim dividió entre la luz y la oscuridad. Y seguidamente de esto dice, cuando en la narración dice, Elohim dividió entre la luz y la oscuridad. Y luego dice, y vio que era bueno, ¿verdad? Entonces surgía una letra de las dobles. Pero cuando él llevó a cabo la división de la luz y la oscuridad, se refería a la energía de Tauro, o utilizó a la energía de Tauro con la que le corresponde la letra Vav. Elohim llamó a la luz día, y aquí surgió Géminis. Aquí me encanta porque ustedes pueden ir viendo su frase según su signo y ver cuál es el llamado que es parte de su misión de vida, ¿verdad? Así que ojo ahí con esto, porque a los Aries, ¿verdad? Se trata de permitir que el espíritu revolotee y no se quede aquí en la mente atrapado, ¿verdad? Sino que se exprese, que se libere de la mente, ¿verdad? Porque Aries tiende a ser muy cabecita dura y a quedarse como ensimismado y no permite esta acción del revoloteo de su espíritu, ¿verdad? Mientras que a Tauro le toca aceptar que en el mundo en el que vivimos existe la luz y existe la oscuridad, porque a los Tauros no les gusta la oscuridad. Y si algo se ve en tinieblas, entonces no es agradable, no es bello, no es bonito, y entonces lo rechazan y pierden la capacidad de aprendizaje a través de esa polaridad. Y en el caso de Géminis, ¿verdad? Tiene que aprender a reconocer su capacidad de generar luz, porque Géminis tiene la dualidad en sí mismo, tiene la capacidad de conexión permanente, no tiene que ser como todos los demás signos que nos conectamos a la luz y a la oscuridad. Géminis ya está conectado a la luz y a la oscuridad, pero muchas veces no tiene la capacidad de reconocer la luz en sí mismo, ¿verdad? Y de generarla, y su capacidad de generarla, ¿verdad? Luego dice, Elohim llamó al firmamento cielo. Y aquí corresponde al signo de Cáncer y a la letra Het, que es quien dirige las energías del signo de Cáncer, ¿verdad? Y con Cáncer estamos hablando de una de las vasijas más importantes de los signos zodiacales. Por eso es que el signo de Cáncer corresponde a la maternidad, ¿verdad? Que es todo lo que son las emociones, es la capacidad de contener las emociones, ¿verdad? Y hablamos de que el firmamento era ese como matriz universal en la que están contenidos los planetas y las constelaciones y todo lo que existe en el universo, ¿verdad? Entonces es tener esa capacidad de contención, pero sin ser agobiado, porque Cáncer sufre como que mucho por los temas emocionales. Luego tenemos Elohim llamó a lo seco tierra, y aquí estamos hablando de la energía de Leo y la letra Tet. Elohim la situó en el firmamento, aquí se refiere a las luminarias, ¿verdad? Y aquí se refiere a la energía del signo de Virgo y la letra Yud, que es la que corresponde a este signo. Elohim creó las grandes ballenas, y aquí se corresponde con el signo de Libra y la letra Lamed. Elohim les bendijo, sed fértiles y multiplicaos, y aquí se refiere al candente y sexual Escorpio y la energía de la letra Nun. Elohim creó al hombre, y esto corresponde al signo de Sagitario y a la letra Samej. En la forma de Elohim lo creó, y aquí se corresponde a Capricornio y a la letra Ain. Elohim le bendijo, y esto corresponde al signo de Acuario y a la letra Tzadi. Elohim dijo, mirad, os he dado, y se corresponde al signo de Piscis y a la letra Kof. Entonces, si nosotros leemos la narración de corrido y completa, vamos a entender la secuencia de la creación, y así es como cada uno de nosotros por signo nos corresponde experimentar un fragmento de la creación en cada una de nuestras vidas o nuestras encarnaciones, ¿verdad? Estas 12 letras que acabamos de ver, que son las elementales,
corresponden a los 12 senderos que dan al árbol la interconexión de las líneas en diagonal. Y así es como al final tenemos el, y así es como al final tenemos el estudio de los 22 senderos místicos de sabiduría. Y fin, y ya terminamos de estudiar los senderos. Son mentiras. Quiero ver qué me pusieron por acá. Perdón, no entendí la pregunta, la ampliación. Es que te quedaste en cáncer, digamos, o sea, explicaste los primeros 4 que ibas diciendo, ¿verdad? Cáncer es la vasija a la Ah, que ok. le corresponde la moneda y cuando pasaste a Leo, te fuiste corrido. Ok, ya te entendí, ya te entendí. Ok, bueno, cuando estamos hablando del signo de Leo y cuando dice Elohim llamó a lo seco tierra, es porque Leo tiene en sus lecciones de vida, tiene que aprender a comprender la capacidad que tiene de dejar una huella en el mundo a través de sus habilidades, a través de sus dones, ¿verdad? Leo tiene un tema de ego, ¿verdad? Que se deja encandilar por su propio ego y le gusta brillar desde el ego. Cuando él trasciende el ego y pone los pies sobre la tierra, empieza a fertilizarla, cultivar en ella y sus frutos brillan por sí mismos, ¿verdad? Luego tenemos a Virgo que dice que Elohim la sitúa en el firmamento y aquí les comentaba que habla de las luminarias, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El tema de la energía de Virgo. ¿Qué es algo Virgo, verdad? Virgo, la energía de Virgo es algo que está inmaculado, que está como nuevo, ¿verdad? Y que cuando nosotros tenemos la capacidad de percibir eso, esa como sensación de renovación que nos permite estar en ese estado nuevo a través de la energía que emana de la luz del firmamento, es cuando conectamos con la energía de Virgo. Se los estoy diciendo en una síntesis bien rápida, pero conforme vayamos estudiando los senderos, vamos profundizando en las energías de esto, ¿verdad? Luego, cuando hablamos del signo de Libra, estamos hablando de que se crearon las grandes ballenas. No dice peces, no dice los animales del mar, no, dice ballenas. Porque se tiene bien sabido que las ballenas son seres evolucionados, seres que mantienen el equilibrio en el, digamos, desde el estado de, a ver, está el reino animal, vegetal, mineral, hay animales terrestres, hay animales que están en el aire y hay animales que están en el agua, pero las ballenas no son consideradas peces, sino que son mamíferos porque tienen un nivel de inteligencia y su función es distinta a la del resto de los animales en el planeta. Las ballenas están consideradas como los glóbulos en la sangre, porque son los animales que pueden hacer migraciones y darle vuelta al planeta, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las personas que vibran en la sintonía de Libra, ¿verdad? Tienen que tener esa capacidad de comprender que son seres con un nivel de evolución a nivel de la energía del aire. No quiero decir superior porque no es que sean más que los demás, pero ellos se consideran menos que los demás cuando están vibrando bajo, ¿verdad? Entonces tienen que ser capaces de reconocer ese nivel evolutivo que tienen en su mente, que también es muy dual, parecida a la de ¿cómo se llama? La de Géminis, que es, bueno, es lo que tienen en común los signos de aire con Acuario también. Por eso es que estos signos, si se dan cuenta, tienen 2 elementos que conforman su glifo, ¿verdad? Géminis son 2 palitos, ¿verdad? Como el signo del número 2 romano. Libra es este que tiene dos iconos y el de Acuario son 2 olas, una sobre la otra, porque manejan la dualidad. Entonces necesitan encontrar ese punto medio de integración en el caso de Libra para reconocer sus capacidades evolutivas. Luego tenemos, ay, perdón que se me va a conectar aquí la llamada, el coso este. Ah, no se conectó, qué bueno. Luego tenemos, cuando hablamos de Escorpio, que dice ser fértiles y multiplicados, es porque la energía de Escorpio tiene un nivel de sexualidad y cuando Escorpio sabe respetar y utilizar y aprovechar bien sus energías sexuales, su energía creativa, es capaz de crear muchísimo. De otra forma,
nada de fertilizar y multiplicar, lo que hace es destruir, ¿verdad? Escorpio tiene que aprender sobre la capacidad de creación o de destrucción que tiene por medio de su energía sexual. Para Sagitario dice, Elohim creó al hombre, y es que Sagitario es un signo que busca el crecimiento y la expansión de la conciencia, y es lo mismo que nosotros hacemos aquí encarnados como hombres. Buscamos la libertad, la expansión y el crecimiento de la conciencia a través de la experiencia pues humana, ¿verdad? Para Capricornio dice, en la forma de Elohim lo creó. La misión de Capricornio dentro de su experiencia de vida es reconocer esa parte divina que habita en nosotros, ¿verdad? Esa parte que Capricornio es un signo bien racional, es un signo muy de tierra, muy de materia. Y a través de la experiencia de la materia debe aprender a conectarse con la experiencia espiritual. Entonces, Capricornio vive dos fases. Una que es bien terrenal, bien materialista, ¿verdad? Pues la persona puede ser como muy arraigada a lo físico y a lo material. Y luego tiene la segunda fase en algún momento de su vida en la que se eleva y despega los pies de la tierra. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Despega los pies de la tierra y se eleva un montón y se desentiende de la parte material. Y luego equilibra ambos, ¿verdad? Pero en ese despegar, cuando logra a través de la materia el despegue, conecta con esa parte, esa parte de Dios que todos tenemos dentro, ¿verdad? Y conecta como que con esa faceta superior, con esa faceta divina que tenemos dentro, ¿verdad? Elohim bendijo, y aquí me encanta porque Acuario es el signo altruista de la rueda zodiacal. Y la bendición a la que se refiere es que Acuario, cuando se logra conectar con el bienestar del prójimo, siempre busca la idea de como de los ideales que no solo le beneficien en lo personal, sino al prójimo, al colectivo. En ese momento es cuando la bendición se surge, porque la verdadera bendición no es algo que nos pertenece a uno solo, sino que es cuando incluye al colectivo. Así es como se activan las bendiciones, cuando se busca beneficiar a todos, a muchos y no solo a uno. Y Piscis, Elohim dijo, mirad lo que os he dado, ¿verdad? Piscis es el signo, el último signo de la rueda zodiacal, y se dice que es el que hay. Cuando llegamos a Piscis es como que el último tramo de experiencia que tenemos aquí en la Tierra. Y digamos que se libera ya por completo del ego que tuvo que experimentar con los 11 signos anteriores. Pero el gran dilema al que llega Piscis es a tener que lograr trascender la falta de ego. Recordemos que el ego es el deseo de recibir para sí mismo, y el deseo de recibir para nosotros mismos no es que sea malo si está bien orientado, ¿verdad? Si está bien orientado a lo positivo. ¿Cómo se llama? El deseo para nosotros mismos es lo que nos impulsa a crecer. Es lo que nos dice, quiero aprender inglés por aprender un nuevo idioma. Voy a estudiar matemáticas, voy a estudiar una carrera en la universidad, me voy a formar en qué sé yo qué cosa. Me voy a preparar para el matrimonio. Todo lo que nosotros buscamos que nos sume es deseo de recibir. Piscis no tiene deseo de recibir. Entonces, por eso existen dos tipos de Piscis. El que trasciende la falta de deseo y cultiva ese impulso de manera manual, digámoslo así, o que lo crea por inspiración propia. Y son esos Piscis que, puchica, son exitosos, son emprendedores, hacen plata, trabajan, viven la vida y todo. Pero también está el Piscis que ustedes lo van a ver en pijama, así tirado a la perdición, que no tiene aspiraciones de nada, ¿verdad? Entonces, ese sería como un Piscis muy nuevo que está apenas empezando a experimentar ese reto de tener la falta de deseo. Entonces, cuando dice, Elohim dijo, mirad lo que os he dado, es eso, lo que nos entregó, nos lo entregó todo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a tomar o no? A eso se refiere.
Bueno, y entonces aquí les contaba que tenemos entonces el total de las 12 letras elementales, ¿verdad? Aquí tenemos el esquema completo del árbol de la vida con sus correspondencias energéticas y cómo es que todos los senderos se unifican. Ay, perdón, aquí se me mueve. Cómo es que todos los senderos nos conectan con la sabiduría, con el entendimiento, con el rigor, con la bondad, con la gloria, con la victoria, con el sustento, con el reino, con la belleza, con la corona, ¿verdad? Todo esto es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a experimentar en estas clases que estamos a punto de empezar. Denme chance aquí, ahorita les voy a poner el material que vamos a ver. Ok. Vamos ahorita a hablar de... Ay, solo quiero, aquí está. Porfa, me avisan cuando les aparezca en pantalla una pantalla naranja con la evolución del hombre. Ya. ¿Ya? Okay, gracias. Ok, entonces esto de los senderos es lo que se conoce como los senderos de evolución. Conforme nosotros los vamos transitando, vamos evolucionando nuestra conciencia hasta convertirnos en un hombre hecho y derecho, en un hombre completo, integrado. Antes de eso vendríamos siendo como el mono, si es que de verdad venimos del mono. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes a la hora de transitar. Miren, la ventaja de estudiar Cábala, la ventaja de estudiar el tema de los senderos, es que empezamos a vivir de una manera más consciente porque ahora tenemos esta información. De la manera, sin tener la información, no es que no la vayamos a lograr, nada que ver, ¿verdad? Solamente que vamos a ir a puro instinto. Y ahí sí que el que es pilas va a captar el mensaje, la enseñanza y va a fluir con eso. Podríamos decir que tener acceso a la Cábala es como un truquito. Es como haber comprado bicicleta para viajar en vez de haberme ido a pie, ¿verdad? Para las dos cosas se requiere, tiene su propio reconocimiento, porque el que va a pie, mis respetos, ¿verdad? Se recorrió todos los senderos a pie, así que aguante. Pero también el que va en bicicleta tuvo que ahorrar y trabajar para comprar su bicicleta, aprender a manejar la bicicleta y también tiene su resistencia el manejar la bici, ¿verdad? Entonces, son dos formas de hacerlo, ¿verdad? La ventaja de la Cábala, como les digo, es que tenemos la herramienta que nos ayuda de alguna manera a despertar un poquito más rápido, si es que lo aprovechamos, porque también se puede quedar solo en saber y si no lo aplico, ahí quedó. Entonces, para el viaje del alma existen dos movimientos que siguen direcciones opuestas. El descenso del espíritu hasta la materia y el ascenso del espíritu, de la materia al espíritu, ¿verdad? Ambos movimientos, igualmente importantes, pues nos llevan a la evolución, ¿verdad? El hecho de haber bajado hasta aquí a Malhut, ¿verdad? Quiere decir que ahora que ya estamos aquí abajo, que fue como el descenso del espíritu hacia la materia, quiere decir que ahora tenemos la capacidad de poder ascender la materia hacia el espíritu. Pero si no hubiéramos bajado, no podríamos ascender. Así que se corresponden unas a otras. El movimiento ascendente representa la evolución de la materia hacia el espíritu, mientras que el descendente sería el camino del espíritu hacia la experiencia de la materia que le permitirá su evolución. Cuando hablamos de evolución espiritual, la Cábala se refiere al ascenso del alma por el árbol de la vida, en camino de regreso a su origen, ¿verdad? Contribuyendo al Tikkun Olam, que significa reparar al mundo. Tikkun Olam es la reparación o corrección del mundo y es el plan espiritual de evolución del mundo. Cada vez que nosotros encontramos nuestro camino de regreso al origen, estamos aportando a la evolución espiritual del mundo entero, haciendo solamente nuestro trabajo, ¿verdad? No tenemos que
cambiar al mundo de una manera trascendental, haciendo nuestro pedacito, estamos haciendo ese cambio tan necesario para el mundo. Entonces, la evolución o el regreso al origen puede realizarse por dos caminos. El camino de la iniciación, que es el que sigue las espirales de la serpiente enroscada, ascendiendo hasta Keter y pasando por toda la Sefirot y los senderos del árbol. Este sería el camino del ocultista, ¿verdad? Donde tiene la experiencia de, como la serpiente aquí enroscada, ¿verdad? Que va de un lado al otro y se mete en todos los escondrijos que tiene el árbol, recorriendo, como dice acá, toda la Sefirot y todos los senderos del árbol, de regreso a Keter, y pues en Keter todos nos reunimos y nos vamos de regreso al origen, ¿verdad? Y el camino del Tzadik, también conocido como el camino de la flecha, o el camino de la iluminación, que es el que asciende por la columna central exclusivamente. Vean la diferencia. En el anterior, como le llaman el de la serpiente enroscada, es porque se enrosca y se mueve en este zigzag, atravesando todo el árbol, utilizando todos los senderos. Mientras que el del Tzadik es en línea recta, desde aquí de Malhut, donde estamos, directo hacia Keter. Sin cruces, sin espirales, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, asciende por la columna central desde Malhut a Keter, y este es el camino del místico o del sabio, o también pues conocido como el camino del justo. Tzadik, la palabra Tzadik es justo. Entonces, ascender en línea recta una montaña es mucho más esforzado que hacerlo en zigzag. A ver, quienes hayan tenido la experiencia de subir un volcán, podrá confirmar esto, que seguir en línea recta es muchísimo más cansado e incluso considero peligroso que hacerlo en zigzag, ¿verdad? Este camino del Tzadik es directo, pero requiere de disciplina, de certeza y energía excepcionales, y sobre todo un gran equilibrio, tal y como representa el pilar central, que es equilibrio. Entonces, este es uno de los caminos más difíciles a recorrer. Puede ser que alguno de nosotros haya elegido recorrerlo, y eso se va a ver cuando se tracen los senderos del árbol, que ustedes los van a llevar a cabo, y ahí van a poder ustedes ver si eligieron el camino del Tzadik o eligieron el camino de la iniciación. A veces el camino del Tzadik o también el de la iniciación, ¿verdad? Pero como este es como más directo, el camino del Tzadik a veces se recorre en familia o en clan. Y cuando hacemos nuestros senderos familiares, podemos ver que un hijo recorrió un pedazo del camino y un papá otro pedazo y otro miembro de la familia otro pedazo, y al final se completó en el clan familiar el camino del Tzadik. Porque recordemos que somos fragmentos de alma de una misma rama. Entonces, recorrer un pedacito del camino es equivalente a que todo el clan familiar o el alma universal que corresponde a este clan están haciendo el camino al Tzadik. Y eso explicaría el porqué de muchas cosas de esa familia. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el ascenso implica atravesar las barreras que marcan el paso de un nivel hacia otro. Esto sería como cuando jugábamos Nintendo y teníamos que pasar por las pantallas finales de un nivel, ¿verdad? En todas las pantallas teníamos retos, pero había una pantalla que era como la del monstruo, la más difícil. Y conforme iban subiendo los niveles, esas pantallas eran como cada vez más fuertes. Bueno, aquí en la vida es como lo mismo que un videojuego. Tenemos que pasar de un nivel a otro, y entre ese cambio de nivel hay barreras importantes que cruzar. Estas barreras impiden el ascenso al individuo o a la persona que no ha evolucionado hasta el nivel que marca ese límite. Entonces, si no se ha entrenado lo suficiente, si no ha logrado, sobre todo en conciencia, porque recuérdense que esto no es un entrenamiento físico lo que estamos teniendo, es un entrenamiento espiritual y de conciencia. Entonces, si no hemos evolucionado lo suficiente, lo que ocurre es que no cruzamos esas barreras y no podemos pasar al siguiente nivel. Entonces, vamos a ver qué barreras son las que nos indica el árbol de la vida. Existen 3 barreras dentro del árbol,
¿verdad? En el ascenso evolutivo se representan 3 barreras que simbolizan obstáculos a superar y que se asocian a 3 sefirot, que son Yesod, Tiferet y Daat. Cuando pasamos por la experiencia del Yesod, todas las personas que tengan dentro de sus cálculos de sefirot a Yesod, es porque en esta encarnación tienen que, o intentar por lo menos, atravesar la barrera del Yesod. Y lo mismo los de Tiferet, y bueno, y para Daat creo que no, ¿verdad? Pero en algún momento tenemos que atravesar. Entonces, ¿cómo se llama? En el nivel de Yesod, que es donde está el ego, el yo personal, la primera capa de ego a romper, la barrera se llama Keshet, que significa el arco iris. Keshet es arco iris en arameo, ¿verdad? Y acá lo que sucede es que es imposible perseguir una evolución sin superar al ego. Entonces, la barrera que hay que superar es la del ego personal, ¿verdad? Y esto se experimenta mucho a nivel de lo que se refiere a la sefirá de Yesod, que tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la falta de control sobre nuestros deseos más básicos, nuestros instintos sexuales. Cuando no hay control sobre esta sefirá, pues simplemente llegamos ahí, caemos, cometemos los errores y de regreso a Malhut, ¿verdad? Y llegamos otra vez y de regreso a Malhut hasta que logramos el dominio sobre Yesod, ¿verdad? En Tiferet se le conoce como la prueba de amor. Y acá el velo se llama, la barrera se llama Parojet, que es el velo del tiempo, ¿verdad? Todos somos iguales en el corazón. Y se llama el velo del tiempo porque la persona que tiene que atravesar la barrera de Tiferet, todos los que tengan a Tiferet dentro de sus sefirot, tienen que aprender a dominar al tiempo. Y esto suena muy ¿cómo se llama? Ciencia ficción, pero es como aprender a integrar el pasado, presente y futuro en uno solo. Pero si todavía existe en nuestra mente la separación del tiempo y el tiempo es el que nos domina a nosotros, entonces vamos a topar con el tema de Tiferet, ¿verdad? Otra cosa como lo que les puedo explicar sobre esta barrera es, por ejemplo, cuando no aprovechamos el tiempo, cuando desperdiciamos el tiempo, cuando no utilizamos el tiempo para lo que está designado y lo perdemos, ahí no estamos superando este velo, esta barrera, ¿verdad? Y Daat, que en realidad el llegar al Daat es bien complejo, ¿verdad? Esto es como el juego de escaleras y resbalones y eso, porque llegamos a uno y no lo pasamos y ¡pum! La escalera para abajo o el resbaladero de regreso a la primera casilla, ¿verdad? Acá lo que tenemos es el Teham, que es el abismo, y si se dan cuenta, no es solamente en el Daat, es toda esta área que está acá marcada como con este color celeste, ¿verdad? El abismo hace referencia a, no alcanzo a leer, a una separación muy difícil de traspasar, ¿verdad? ¿Qué separación es esa? Es el tema de la dualidad. Recuérdense que cuando se comió del Daat, lo que ocurrió fue la pérdida de conciencia de la unidad y caímos en la dualidad. Entonces, atravesar ¿cómo se llama? La barrera del Daat es alcanzar el conocimiento del Ejad. Y el Ejad es la unidad completa, ¿verdad? En el Daat, que es por eso la barrera más grande y la más difícil, porque se trata de la superación de la dualidad, ¿verdad? Por eso es que les decía, pues para el Daat es muy difícil que lo tenga alguien en su misión de vida, porque es algo que nos corresponde a todos en conciencia. Es un trabajo que se hace en equipo. A ver, dice Rosy, entender el lapso entre causa y efecto. Claro, también en la parte del tiempo de Tiferet es eso. El tema de la ley de causa y efecto es una lección de vida que van a tener todos los que tengan en sus cálculos la sefirá de Tiferet,
Comprender, yo también, Rosy, yo también lo tengo. Y sí, mira qué bueno que me recordaste, se me había pasado el pequeño detalle, el comprender y perfeccionar el manejo de la ley de causa-efecto, y vaya si no ha sido una lección de vida para mí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a profundizar. Keshet dijimos que era el arco iris, ¿verdad? Y está a la altura de Yesod. Y el arco iris es una ilusión óptica que no existe en realidad, ¿verdad? Como se recuerdan aquella leyenda del duende del cereal aquel de, ¿cómo se llama? Que como le gustan a mis hijos, el Lucky Charm, que al final del arco iris se encontraban el tesoro, ¿verdad? Y el duendecito se usaba de resbaladero el arco iris. Pues no es cierto. Nosotros llegamos al arco iris y no lo vamos a poder palpar, no lo vamos a poder tocar porque es una ilusión óptica, ¿verdad? Y del mismo modo funciona el yo personal o el ego. No existe. Es una ilusión y que nos ha llegado a convencer que es real porque nos domina la vida, ¿verdad? Nosotros nos identificamos más con el ego que con la esencia, con nuestro verdadero yo, ¿verdad? Entonces, la batalla más fuerte que nos toca liberar o librar con él es encontrar en Yesod esa relación con el deseo y aquello que determinará nuestro sustento, ¿verdad? Es imposible alcanzar una evolución sin superar al ego. Tenemos que trascender a nuestro ego para poder acceder a nuestro sustento. De otra forma, al que se está alimentando solito y engordándose a sus anchas es el ego. Y nosotros estamos ahí, trabaja y trabaja y trabaja y lidiando con todos los problemas y los bloqueos a nivel de todo lo que requiere sustento, ¿verdad? Cuando hablamos de sustento, nos referimos a toda la luz que necesitamos para subsistir aquí en el mundo físico. Y la luz puede tomar la forma que nosotros requiramos, ¿verdad? Aquí también se habla del tema económico y el tema económico está íntimamente ligado con la parte sexual, porque es energía. La energía sexual es energía creativa, ¿sí? Y el dinero es energía que nos sirve para crear cosas, para adquirir cosas, para construir, para comprar, ¿verdad? Entonces, cuando hay un bloqueo o cuando hay una alteración o un mal manejo de energía sexual, se va a ver automáticamente reflejado, aunque no instantáneo, en la parte económica. Porque si hay desequilibrio en uno, va a haber desequilibrio por consecuencia en el otro, ¿verdad? Y en todo lo que requiera con el concepto del sustento, ¿verdad? Y no es hasta que superamos esta barrera que alcanzamos la gloria y la victoria de Hod y de Netzach, que son las sefirot que están sobre Yesod, ¿verdad? Que son esferas que señalan el triunfo sobre el yo personal. Por eso es que habla de gloria y de victoria. Gloria y victoria ¿sobre qué? Sobre el ego. Pero no lo vamos a lograr hasta que trascendemos el Yesod, hasta que superamos el Yesod como lo hizo José. Por eso es que estudiamos la historia de José y cómo es que él se convierte en el hombre más rico de Egipto, gobernando Egipto a la par del faraón, cuando él ni siquiera era egipcio. Él adquiere toda esa riqueza y ese poder gracias al dominio que tuvo sobre sí mismo, al manejo que tuvo sobre su energía sexual. Y entonces el premio pues fue ese, ¿verdad? Y alcanzó la gloria y alcanzó la victoria de Hod y de Netzach. ¿Queda clara esa parte? A ver, ¿qué dicen acá en el chat? Vamos a ver. Dice Katiana, ¿y qué han aprendido de la causa y el efecto? Por supuesto que existe, Katiana, existe. Lo único que se puede aprender de la ley de causa y efecto es que nosotros debemos ser causa y no efecto, ¿verdad? Generalmente quienes no dominan la ley de causa y efecto se convierten en un efecto secundario de la causa de cualquier otra persona o situación. Pero cuando tú tomas las riendas de tu vida, te convertís en la causa de tus efectos. Y todo lo que viene es por tus causas, o sea, por tus acciones. Entonces ahí no hay queja, porque si tú creaste una causa positiva, lo que recibís es un efecto positivo.
Y si sabes que estás recibiendo un efecto negativo es porque alguna causa negativa tuviste. Entonces, ahí te haces responsable y como que las quejas y el victimismo se deja un poquito más de lado, ¿verdad? Dice Patti, porfa, ¿podrías recordarnos la numeración de la Sefirot para ubicarnos? Las Sefirot, recuérdense que empiezan, si las contamos de abajo hacia arriba, siempre tienen que ir en el orden. La Sefirat número 10 es Malhut, ¿verdad? Entonces esta sería la 10, esta sería la 9, ¿verdad? Y de ahí nos vamos aquí a la izquierda. En el orden en el que baja la luz de la Sefirá número 1, recuérdense que viene del infinito, llega a Keter y luego baja inmediatamente siempre a la columna derecha. Y luego se va en zigzag y se mueve en esta sintonía que les estoy dibujando con la manita. Llega Yesod y baja Malhut. Entonces, de regreso sería al contrario. Para acá, para acá, para acá. No sé si me están viendo, pero yo estoy aquí moviendo mi dedito. Y de regreso al origen, ¿verdad? Keter es 1 y Malhut es 10. Así mero. Así merito. Ok, entonces, ahora vamos. Date es 11. Sí, Daat es la 11. Que alguien preguntó aquí, no leí, quiero ver. Keter es 1, Malhut es 10, Daat es 4. No. Sería 1. Aquí les voy a numerar. 1, 2, 3. Nos vamos de una vez para acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo que pasa es que ustedes están asociando a Tiferet con la misión número 4 o con el chakra 4. Pero eso es cuando no vamos numerando la Sefirot una a una, sino que nos vamos en resonancia con los chakras, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, si lo tenemos que numerar, Keter es 1, Jochma es 2, Binah es 3, luego sigue Gesed es 4, Geburah 5, Tiferet es la 6, Jod es las, Netzach es la 7, me quedé, ¿verdad? Jod la 8, Yesod la 9 y Malhut la 10. Ok, ahora sí, vamos a hablar del Parojet, que es la cortina del templo. Y está a la altura de Tiferet. ¿Por qué del templo? En la estructura del templo se describía que habían cortinas que separaban un lugar de otro, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del templo, estamos hablando de nosotros mismos. Y el lugar más sagrado, el lugar sagrado es nuestro corazón. Y el lugar santísimo adentro del lugar sagrado serían las cámaras de nuestro corazón. Entonces, Tiferet es nuestro centro. Es el corazón y es el yo superior. Es el espacio sagrado en el que construimos nuestro templo. Aquí está el lugar de conexión con lo sagrado, con la parte divina, nace de nuestro corazón. Ahí estaría como que nuestro altar, digámoslo así. Entonces, retirar este velo requiere superar la prueba del amor. ¿Y cuál es la prueba del amor? Es abrir el corazón. Entendiendo esto no como una emoción romántica, porque no estamos hablando, cuando hablamos de amor, siempre lo asociamos con corazones y ositos de peluche y chocolates. Ay, yo qué despeinada estoy el día de hoy. Pero no, en cuanto a temas espirituales, abrir el corazón no tiene que ver con connotaciones románticas, sino como un estado del ser. A eso se refiere. Es bien difícil. Espero salir de aquí victoriosa de esa misión que me tocó, porque a nivel de numerología, a ver, me gustaría que me dijeran aquí, para saber en qué sintonía estoy, que me levanten su manita, quienes de este grupo están estudiando numerología con Josué los miércoles. Porque entonces ya saben cuál es su misión. Y los que tienen misión 4, y yo les cuento acá desde la Cábala, ay, miren, hay varios numerólogos en formación, me encanta. Y los que tienen numerología en misión 4 y los que tienen misión 8, lo que les toca
aquí en cuanto a la cábala es Tiferet. Esa es su misión de vida, superar el parojet, el velo del tiempo, la ley de causa y efecto, y a través de toda la experiencia, que no me dejarán mentir, aunque no supieran cuál era su misión, ha sido dolorosa, ha sido un poquito sufrida, y les ha tocado llorar un poquitín, o hacer llorar un poquitín. Entonces, eso tiene que ver con la prueba del amor, que es aprender a abrir el corazón. Así que me uno con ustedes en este dolor y vamos a dedicar un minuto de silencio por todos esos corazones rotos. Va, quiero ver qué ponen aquí. Ahí se activó bastante el chat, ¿eh? Me encanta. ¿Eh? Sí, ya vieron que no soy yo la loca. Sí, así es, queridos. Y conforme vayamos estudiando más los senderos, vamos a comprender más. Les prometo aportarles, les prometo que van a encontrar aporte a sus experiencias en los senderos, ¿verdad? Es más, les puedo confesar aquí que la razón por la que me metí a estudiar los senderos fue por eso, por entender cómo fregados salir de aquí y de trascender esas metas que no le hallaban ni pies ni cabeza. Así que espero nos veamos del otro lado y lo logremos. Por lo menos con uno que lo logre, los demás nos vamos ahí, por ahí, pues, siguiendo el ejemplo. Bueno, llegamos al Teham, que es el abismo, y este está a la altura del Da'at, ¿verdad? Esta es la frontera que nos separa del paraíso, y para regresar a ese estado hay que superar la dualidad. No solo hay que trascender el asunto del bien y del mal, que rigen lo que es Geburah y Gesed, sino que la última dualidad a superar es la separación que aparentemente tenemos con el Creador, ¿verdad? O con la conciencia suprema. Muy pocos hombres consiguen traspasar esta frontera, y los que lo hacen y comen del fruto de Da'at ciertamente se convierten en la divinidad. Para ellos el juego ha terminado y se convierten en maestros ascendidos y son los que están por allá arriba tratando de ayudarnos. Ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Aquí se me movió, ahí está. Son los que están tratando de guiarnos a salir de esta experiencia, no porque sea algo malo, sino porque la meta es salir de acá. Salir de acá significa que evolucionamos, significa que trascendimos nuestros retos y que estamos listos ¿para qué? Para convertirnos en la divinidad, ¿verdad? Por eso es que el Teham es el reto más alto. No, sí han logrado llegar, ¿verdad? No quiere decir que nadie no lo ha logrado o que alguien no lo ha logrado, sino que al contrario, han sido muy pocos, ¿verdad? Porque aquí dice, muy pocos se consiguen traspasar esta frontera, pero cuando llegan al Da'at, ya con la experiencia del regreso desde Malhut y atravesaron todos los senderos y las Sefirot, ya llegar al Da'at, ya llegamos con un estado de conciencia distinto a cuando llegamos la primera vez, que fue en completa conciencia, ¿verdad? Y por eso fue que caímos en la dualidad. Entonces, como sea, aunque un maestro, dice acá, pero sea como sea, aunque maestros den su guía, como en el caso hablando de los maestros ascendidos, solo pueden señalar con sus palabras un camino que cada hombre debe recorrer por sí solo. Ningún maestro nos va a enseñar cómo recorrer el camino, ni lo va a recorrer por nosotros, ¿verdad? Y tampoco sería un maestro real aquel que no nos permite recorrer el camino por nosotros mismos o que nos quiere imponer que el recorrido tiene que ser de una u otra manera, ¿verdad? Ellos solamente nos van a señalar en base a la experiencia que ellos tuvieron y lo que han logrado conocer en base a su realidad, lo que nos puede servir. Pero al final se trata de que nosotros nos convirtamos en nuestros propios maestros. Por eso el asunto del gurú, el asunto del gurú en la India, que es de donde viene la palabra, se ha tergiversado muchísimo, porque ahora se convierte en un gurú, es aquel que tiene un montón de seguidores y todos se sientan a esperar a que salga el gurú y cuando sale a escena,
Si no quiere hablar el gurú, todos igual lo reciben como, wow, el gurú salió, no dijo nada, pero salió a bendecirnos con su presencia, ¿verdad? Pero hay una completa desconexión de lo que realmente significa eso, gurú. El gurú es la guía, el gurú es el maestro interior. El gurú es aquel que habita dentro de nosotros y que nos sirve de guía. Cualquier persona que vaya más avanzada y evolucionada que nosotros puede ser un ejemplo a seguir, pero no es el camino. Porque cada uno de nosotros, así como podemos coincidir en nuestras numerologías y coincidir en nuestros retos y en nuestras misiones, aquí todas las que mencionaron que tenían la misma misión que yo, podemos reunirnos muy gustosamente a compartir nuestras experiencias con un café o con una copa de vino y nos vamos a dar cuenta que sí, hay muchas similitudes, pero las vidas no son las mismas. Nuestras vidas son únicas. Aunque la experiencia sea la misma, la que tengamos que experimentar, o la meta, o la misión sea la misma, nuestras vidas son completamente diferentes. Ay, ¿esto por qué salta? ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, vamos a, miren qué puntual quedó la clase, vamos a definir los senderos personales y esto es lo que vamos a estudiar toda la próxima semana. En la próxima semana, más que ser una clase, va a ser un laboratorio, porque lo que vamos a sacar es nuestros cálculos, así que la otra semana necesito que tengan atención plena, no se vayan a distraer con chats, teléfonos, televisión o lo que sea, a quienes si están acompañados en la clase, ustedes digan, vamos a poner atención, no me vayas a interrumpir, porque vamos a sacar todos los cálculos de sendero paso a paso, ¿verdad? Y vamos a hacer un repasito de los cálculos de Sefirot en caso alguien todavía no tenga claro para qué son los cálculos. Entonces vamos a hacer un repaso general desde el cálculo de la Sefirot. Vamos a pasar a los cálculos de los senderos, así que la otra semana ustedes ya tienen su mapa de vida. Les voy a mandar por vía chat una hojita de un árbol de la vida. Quiero ver si tengo el mío por acá. Ay, Dios, ¿dónde tendré mi árbol de la vida? Denme un segundito, se los quiero enseñar en pantalla para que sepan qué es lo que vamos a hacer la otra semana. ¿Tú te recepto por ahí? A ver, todos van a recibir una hojita que se va a ver así. Y solo que sin los senderos trazados. Este es el árbol de Harry, que ya lo tiene el trazado y lleno, ¿verdad? Ahí él tiene ya marcados sus senderos a recorrer en la vida. Pues así van a tener ustedes su arbolito con sus esferas, como que las que son sus sefirot de éxodo, poséxodo y la misión, y los senderos que unen entre sí para conocer la experiencia. Entonces, conforme vayamos avanzando en las clases, vamos a ir viendo sendero por sendero en el orden, así que ahí sí nos va a tocar paciencia, el que le tocó el último sendero lo lamento, pero todos vamos a recorrer el estudio de los senderos y van a ir poniendo atención, por supuesto, a todos los senderos, pero principal enfoque en cuando les toque el estudio de sus senderos personales, ¿verdad? Entonces les voy a enviar esa hojita, yo les recomiendo, imprímanla, si no, pues dibújenla y lo hacen a mano. Impriman varias copias, porque a veces nos equivocamos, hacemos anotaciones, impriman varias copias, háganlas a color o blanco y negro, lo que como ustedes quieran, coloréenla y entonces ahí vamos a ir llenando todos los datos juntos la otra semana para que todos tengan, eso sería como su levantado del árbol personal y a eso a partir de ahí les va a servir de guía para que puedan hacer su estudio y de verdad van a ver cómo van a encontrar entendimiento de muchas por qué y para qué de las experiencias que hemos tenido. Porque ahorita ya estamos grandecitos, ¿verdad? Ya todos pasamos por un montón de experiencias y algunos se nos irán repitiendo o ya entendimos por dónde y paramos, pero esa es la idea, ¿verdad? A través de este estudio que, pues como ustedes ven, es bastante largo, pero de verdad que vale la pena. Así que queden a la espera de la hojita y tengan la lista para la próxima semana. Y pues ya, listo, la próxima semana hacemos el cálculo y ya por lo menos salimos de esa incógnita de ver cuáles son sus senderos personales.
¿Alguna duda al respecto de la clase de hoy? ¿Todo bien? Ustedes son súper nerdos. Tenés adelantado el reloj seguramente porque yo tengo las 6 de la tarde. Entonces la clase acaba de empezar. Me encanta. ¿Qué dice aquí, Katiana? ¿Podrías recordarnos el preexo? No te preocupes, Katiana. La próxima semana, como te dije, vamos a hacer laboratorio y vamos a hacer todo el repaso, empezando nuevamente desde la Sefirot, para que cualquier dudita que tengamos quede por completo claro y porque pues ya pasaron unos meses después de esos cálculos, así que vale la pena que lo refresquemos, ¿verdad? Me alegra mucho que te haya gustado la clase, Denise. Buenísimo, entonces, pues entonces aquí quedamos y nos vemos la próxima semana. Mil disculpas por el retraso del día de hoy, pero ya, lo logramos, así que nos seguimos en comunicación.